En el episodio anterior, con Marta pusimos los cimientos teóricos, pero hoy vamos a darle luz a una sombra de la que poco se habla, o bajo mi punto de vista, no lo suficiente. Hablo de la ansiedad, la soledad, el miedo, la frustración, que a veces se sientan con nosotros a la mesa cuando empezamos la alimentación complementaria. Hoy vamos a transitar esta sombra de la mano de nuestra invitada, para que si alguna familia nos está escuchando y se siente o se ha sentido así, descubra que no estás solo en este camino. Hola Cristina, qué placer es poder contar con tu historia hoy. Me acuerdo perfectamente cuando te propuse participar, tu respuesta fue que adelante. Pero también pensaste que tu historia no podría aportar nada relevante después de escuchar pues la primera parte con Marta, ¿no? También recuerdo ese audio que me mandaste con verdaderas perlas de aprendizaje, aunque tú pensabas que no me estabas diciendo nada relevante. Y cuando te dije que me parecía una historia súper potente para tratar aquí, tu reacción fue de puro agradecimiento. Y hoy ha llegado el día de que nuestros oyentes puedan escuchar esa sombra de la que poco se habla. Antes de comenzar esta charla entrevista, me gustaría simplemente que te presentaras a nuestros oyentes para que un poco te pongan contexto y para que vean un poco pues quién está detrás de esa entrevista hoy, ¿no? Hola Teresa, muy buenas. Bueno, en primer lugar, agradecerte la pedazo presentación que me has hecho y sobre todo agradecer la oportunidad que me estás dando de poder exteriorizar la experiencia que yo tuve, en la que, como dices, pues di por hecho que sería una experiencia más y que no habría grandes aspectos a destacar. Pero tú y tu visión intrínseca de la vida llevo pues sí, a detectar cositas en mi experiencia que crees que pueden ser interesantes, relevantes y sobre todo que pueden ser utilizadas por otras mamás que ahora mismo están en ese proceso. Así que por mi parte encantada de aportar este granito de arena y muy agradecida. Y bueno, para poner un poquito en contexto a la gente, pues me voy a describir a grosso modo. Yo me llamo Cristina, tengo 32 años y soy mamá de una niña de 5 añitos. Me quedé embarazada con 26 y di a luz con 27. Y en esas estamos, en la andadura de la maternidad. Bueno, pues Cristina, encantada en primer lugar de que te hayas atrevido a dar este paso y a compartir esta conversación conmigo sobre maternidad y sobre alimentación infantil, primeros bocados, grandes retos. Después de varias semanas en conversación contigo, pues por fin nos hemos puesto con esta conversación, ¿no?, que teníamos pendiente. Me parece muy importante empezar por el principio. Has dicho en tu presentación que te quedaste embarazada con 26 años y fuiste mamá de esta pequeña mía, ¿no?, que ahora tiene 5 años. A los 27. Y vamos a comenzar por esta parte porque creo que es algo no tan habitual. Quizás anteriormente ser mamá a 27 años era ser mamá más mayor, pero en los tiempos que corren, pues fuiste una mamá joven, ¿no? Y como bien dices, pues informada y, pues como me has dicho muchas veces, pues que te intentaste informar sobre todos los aspectos relevantes en cuanto a maternidad, ¿no? Y quiero empezar por esta primera parte. En cuanto a lo que me comentaste, vamos a empezar ya a desmigar toda esa conversación que traemos aquí de atrás, ¿no? El tema de cómo comenzaste este punto de alimentación, ¿no? ¿Cuál fue tu punto de partida o tu punto, digamos, de referencia, ¿no? Para que también nos pongamos en contexto de dónde partimos, ¿no? De dónde viene esa parte de empezar la alimentación complementaria conmigo. Bueno, Teresa, pues para poner un poquito a los oyentes en contexto, comentar que yo partía de una lactancia materna exclusiva, que me había ido muy, 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 muy bien, muy satisfechas con la lactancia, pero claro, a los 4 meses y medio llega el momento en el que yo me tengo que incorporar al trabajo por una jornada laboral de 7 horas. Esto trajo tela, porque yo durante los 4 meses previos me había preparado un banco de leche materna, para que el papá de Mía, que en ese momento iba a disfrutar de la baja cuando yo me incorporaba, pues pudiera seguir alimentando a mi hija a pesar de que yo no iba a estar presente. Aquí es la primera vez que se me viene un poco el mundo encima, porque empezamos a prepararnos con un mesecito previo a mi incorporación
con diferentes biberones para ir probando a ver cuál de ellos aceptaba Mía. Entonces me empezaron a llegar los biberones que yo había pedido y empezamos a probar con uno y no funcionó. Empezamos a probar con otro, tampoco funcionó. Y así sucesivamente hasta que me di cuenta que ya había agotado prácticamente todas las alternativas ergonómicas y las mejores alternativas que salían en internet en cuanto a biberones. Por lo que entendí que mi hija no iba a ser candidata con 4 meses y medio de edad a aceptar un biberón después de haber tenido disponible su tetuca, si me permites la expresión, durante 4 meses y medio. Claro, entre tanta probatina el tiempo seguía pasando y cada vez estaba más cerca el día en el que yo me iba a incorporar al trabajo. Entonces esto a mí me producía muchísima ansiedad, muchísimo agobio. Eso me llevó a que una vez pasados los 4 meses, que en pediatría te dicen que ya puedes ir acercándoles a la boca ciertos alimentos sólidos con muchísimo cuidado para que toquen texturas, prueben y tal, pues yo dije, bueno, pues voy a probar a ver si en las horas de ausencia que yo tenga por trabajo, el papá puede, en cierto modo, alimentarla un poquito a través de los sólidos. Ya no tanto alimentarla, sino que ella se empezará a familiarizar y a llevar ciertos sabores a la boca, lo cual no quitaba que teníamos que seguir intentando probar a que ella ingiriera la leche materna sin que estuviera el pecho presente. Bueno, pues la probatina de lo sólido no fue nada gratificante porque evidentemente los primeros momentos en los que mi hija tuvo contacto con esa comida sólida se dedicó a jugar, a mancharse entera, a tocar, a romper, pero ni muchísimo menos a alimentarse. Así pues, entre probatinas de biberón y juegos con comida sólida, llegó el día en el que yo me tenía que reincorporar al trabajo. Me fui con el corazón roto, sin saber si a mi hija se la iba a poder alimentar y sabiendo que en cualquier momento el papá de Mía podía aparecer en mi puesto laboral para que yo la alimentara. Eso era lo único que a mí me aliviaba. Sin embargo, el papá de Mía, con mucha paciencia y mucho amor, utilizó 3 técnicas más. Una de ellas fue la jeringuilla, que sí que algo se alimentaba, pero tampoco como para poder darnos por satisfechos. Luego directamente con una cuchara, la cual no funcionó mucho porque se caía. Sin embargo, la última de todas, que fue a través de un vaso, esa sí que funcionó. Así pues, la dinámica que utilizamos es que en mis horas de ausencia y utilizando el banco de leche que yo había creado los meses anteriores, pues con la utilización de un vaso normal y corriente, Fernando consiguió alimentar a Mía con 4 meses y medio. Es verdad que la cantidad de leche que consumía Mía no era equiparable a la leche que cogía directamente de la teta, pero por lo menos me salvaba ese periodo de tiempo. Además, cuando yo volví a casa, mi niña me estaba esperando y se me enganchaba como si no hubiera el mañana y yo solo deseaba ese momento. Entonces, esta es la forma en la que lo salvamos. Me gustaría también resaltar que yo creo que en mi caso personal tuvo mucho que ver mi sobrina. Al final era la experiencia previa más cercana que yo tenía y era el espejo en el que yo me miraba. Y mi sobrina, desde pues un poquito antes de los 6 meses, sí que se alimentaba de sólido. Desde luego era algo complementario y también jugaba, tocaba texturas, pero sí que se alimentaba. Entonces yo creo que mi nivel de frustración se vio más disparado debido a que yo tenía esa referencia previa y en mi caso no estaba respondiendo de la misma manera. Independientemente de esto, me gustaría señalar que una de las principales personas que estuvo ahí a mi lado salvando esta situación fue mi hermana, independientemente de que a ella sí le hubiera funcionado el tema del sólido mucho antes que a mí.
Cristina, escucharte me encoge un poco el corazón, porque es la realidad que vivimos miles de madres. Te vas con el corazón roto, como bien dices, y con la presión de una sociedad que nos pide ser productivas cuando nuestra biología pues aún nos está pidiendo ser refugio, ¿no? Ese miedo a que Mía no se alimentara en tu ausencia es el miedo más primario y válido del mundo. Me parece fascinante cómo Fernando, con esa paciencia que mencionas, llegó al vaso normal. Muchas veces nos obsesionamos con el biberón perfecto o la tetina más cara del mercado, olvidando que a los 4 meses y medio pues un bebé puede ser capaz de lamer o de sorber de un vaso normal y corriente. Para aquí la clave no es el vaso en sí, sino ofrecer con esa calma, ¿no? Porque no fue una derrota del biberón, fue una victoria de la adaptación. Y aquí es donde quiero que nos detengamos. Hablamos de que a los 4 meses en pediatría pues te dijeron que ya podías ir acercándole sólidos y claro, ves que tu sobrina cuando tenía la edad de Mía pues comía y sientes que Mía está fallando. Pero quiero decirte algo a ti y a todas las familias que nos están escuchando. Mía no fallaba. Mía estaba siendo un bebé de 4 meses. La evidencia científica nos insiste en que la recomendación oficial para empezar la alimentación complementaria deben ser a partir de los 6 meses. Y no es por capricho, sino porque hay hitos que pues Mía en este momento pues no estaba aún preparada, ¿no? En primer lugar, el reflejo de extrusión. Ese juego que veías donde escupía todo con la lengua, pues es que su cuerpo se estaba protegiendo porque no estaba rechazando comida. Estaba diciendo que su sistema motriz aún no sabía gestionarla. Llegados a este punto, Cristina, me gustaría que nos contaras qué pasó a partir de los 6 meses con la alimentación complementaria de Mía. Me frustraba hasta el punto de que yo dejé de estar en los momentos de la comida de mi hija. Yo me salía, yo le daba la teta y le decía, toma papi, te toca. Y lo hacía el papá. Cuando ya me di cuenta pues que era un juego entonces empecé a introducir purés para quedarme tranquila. Y es verdad que había días que mi hija se comía el puré entero y había días que se comía 2 cucharadas. Pues lo mismo que con el baby led weaning, porque al final su alimentación principal seguía siendo el pecho. Hasta que ya me di cuenta que todo era un proceso de transición y que poco a poco con los meses, unos serán a los 5, otros serán a los 6, otros serán a los 7 y otros serán a los 8 o a los 9, pues se va dando ese cambio. Entonces esto es lo que yo puedo contar, Teresa. En cuanto a momentos clave, como positivo, es que no lo viví como algo positivo. O sea, yo la lactancia fue hiper mega positiva, pero es verdad que el alimento me costó mucho. Es que no lo viví positivo. Entonces solo puedo decir negativo. De acabar desesperada, salirme a la terraza, decirle a su padre que entrara él porque no podía más, porque no comía nada, porque solo era jugar, y la culpabilidad de que yo me iba a trabajar, ¿sabes? Entonces positivo, pues sí, esos raticos que al principio pasas y la ves experimentar y eso y te ríes y luego cuando la ves llena de tomate y todo eso y te ríes y tal, pero bueno, realmente para mí fue más traumático que otra cosa. Eso te puedo contar. Y bueno, sí que tengo que decir que a día de hoy es una niña que come prácticamente de todo. Es verdad que no confía mucho en mí cuando le pido que pruebe algo. Me sorprende, hay veces que confía y hay veces que no. Entonces yo sé que yo no he establecido la mejor de las mejores relaciones con la comida y mi hija. Bueno, hasta aquí ha llegado el primer episodio, parte 2, primeros bocados, grandes retos. Los dejamos precisamente en este punto porque en los siguientes episodios trataremos esto que hemos dejado en el tintero con Cristina. El rechazar alimentos, el comer de todo y sobre todo construir una relación saludable con la comida. Paso a paso